En el principio todo era oscuridad, y luego hubo una explosión que creó una existencia infinita de tiempo, espacio y materia en expansión. Diariamente, los nuevos descubrimientos invocan lo misterioso, lo desconcertante, los secretos mortales de un lugar que llamamos el universo. Proyectiles del tamaño de un poste telefónico descienden a toda velocidad desde el espacio ultraterrestre y destruyen totalmente los objetivos sobre la Tierra. Sería el mayor destructor de búnkeres. Los potentes láser impactarían de forma instantánea a los enemigos en cualquier dirección. Uno podría ver al atacante iniciar el asalto y al mismo tiempo ser aniquilado. Los misiles que viajan casi a la velocidad de la luz descargan explosiones masivas sin necesidad de explosivos. Es posible disparar a objetos con la energía de una bomba atómica sin tener que utilizar ninguna clase de radiación. Y los pilotos del espacio luchan a muerte en una forma muy distinta de combate aéreo. Y estas no son solo fantasías de ciencia ficción, representan el futuro de las guerras espaciales en... Nos remontamos a 100 años en el futuro y la última frontera se ha convertido en un campo de batalla. Una colonia clandestina en la Luna ya ha atacado a las colonias vecinas. Una nave espacial de la Tierra se ha puesto en posición luego de fracasar las negociaciones. A medida que viajemos fuera del sistema solar e incluso a las estrellas, existirán personas que no estarán de acuerdo con otras personas y allí el potencial para la guerra es tan grande como lo ha sido en todo momento en la historia humana. Antes de que la colonia invasora tome más vidas inocentes, la nave espacial dispara un arma de un poder inimaginable. Una bomba antimateria. La antimateria es igual que la materia común, a excepción de que contiene cargas atómicas opuestas. En lugar de electrones negativos y protones positivos, la antimateria posee electrones positivos y protones negativos. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, instantáneamente se destruyen una a la otra, liberando una gran cantidad de energía. Cuando tenemos la antimateria colisionando con la materia, toda la masa se convierte en energía con eficiencia de 100%, es decir, más por menos. Incluso las armas nucleares son tan solo 1% efectivas. Las armas nucleares constituyen una fracción diminuta de un porcentaje en términos de su eficiencia. Una ojiva de materia común simplemente explotaría al entrar en contacto con el interior de la antimateria. La bomba de antimateria, que pasa velozmente hacia la colonia invasora, es una masa de antimateria rodeada por un campo electromagnético. Justo antes del impacto, el campo se desactiva. Ni siquiera se necesita una mecha, solo es necesario que dicha antimateria alcance el destino deseado y choque contra él mismo, y entonces convertirá toda su energía y la energía del objeto que impacte en una energía explosiva, que a su vez producirá una gigantesca onda expansiva. Otra nave espacial que se encuentra alrededor de la órbita de la Tierra se dirige hacia los puestos de avanzada más pequeños, leales a la colonia invasora con poderosas armas láser. Una de las ventajas del arma láser es que el rayo láser viaja a la velocidad de la luz, así que se podrían tener a estos haces de luz atravesando grandes distancias en una fracción de tiempo muy pequeña, eliminando al enemigo antes de que éste se dé cuenta de lo que sucede. La luz atraviesa el universo a 300.000 kilómetros por segundo, así que las armas láser futuristas dispararían desde la órbita cercana a la Tierra, tardando solo un poco más de un segundo para agujerear los objetivos en la Luna a aproximadamente 300.000 kilómetros de distancia. Pero solo el hecho de encontrarnos a 100 años en el futuro no significa que los proyectiles simples hayan desaparecido del campo de batalla. Los mismos causan daño al impactar al enemigo utilizando lo que se conoce como energía cinética, la energía objetivo. Si aceleramos algún tipo de masa hasta una fracción considerable a la velocidad de la luz, ni siquiera se necesitaría una ojiva. Solamente la energía cinética del movimiento del objeto en sí tendría un increíble poder destructivo.
Como un asteroide que impacta un planeta. Mientras más pese un objeto, la masa, y a medida que se desplace más rápido, la velocidad, mayor será su energía cinética. Sin embargo, la velocidad tiene una ventaja sobre la masa en la ecuación de la energía cinética, debido a que la masa se multiplica por el cuadrado de la velocidad. Un objeto que viaja 2 veces más rápido tiene 4 veces la energía cinética de un objeto de igual masa. Así que se obtiene algo que alcanza velocidades muy altas con mucha energía cinética. Es fácil observar las diferentes cantidades de energía cinética al impactar un objetivo con el mismo tipo de proyectil que viaja a 2 velocidades distintas. Este experto en armas de fuego va a disparar 2 esferas de plomo idénticas a estos blancos. Una se va a disparar a través de un arma de animaliza, la otra mediante un mosquete de animaliza, con el cañón más largo y una mayor carga de pólvora. Se disparará a la esfera mucho más rápido. Veamos. En primer lugar, el arma dispara la esfera a cierta distancia del lugar de lanzamiento a una velocidad relativamente lenta. Ahora, el mosquete dispara la esfera de plomo del mismo tamaño a mayor velocidad. En la parte posterior del blanco puede verse el daño causado por la pistola. Ahora observen el daño causado por el mosquete. Con una mayor energía cinética, el daño es aún mayor. Y afuera en el vacío del espacio, no hay ninguna atmósfera para reducir la velocidad de los objetos. Así que otra nave en la órbita de la Tierra lanza un proyectil del tamaño de un poste telefónico, hecho de un metal denso, al cuartel general subterráneo de la colonia invasora. Se conoce como una vara de Dios. Un pequeño impulso del misil, luego la aceleración de la gravedad hace que la vara no explosiva se mueva a más de 16.000 kilómetros por hora para el momento del impacto. A medida que somos capaces de lograr que objetos cada vez más pesados se muevan a velocidades cada vez mayores, crece la posibilidad de impactar objetos con energía de una bomba atómica sin realmente tener que usar algún tipo de radiación. El proyectil de metal pesado penetra las capas de roca lunar para destruir el centro de comando clandestino. Sin los explosivos, la energía cinética por sí sola ha devastado el área, como un asteroide que crea un gran cráter. Pero, sin importar cuán avanzadas se encuentren las armas espaciales, probablemente aún se aplicará algunos de los principios básicos de guerra y tecnología. Creo que es un hecho inevitable de la naturaleza y la historia humana que la invención de un arma y su uso provoque una contramedida o una forma de tratar de destruirla o construir una mejor. Así que eso se observará en las armas espaciales, sin importar cuán lejos se llegue en el futuro. Una contramedida fantástica para hacer resistencia a un arma de energía dirigida, como por ejemplo un láser, sería un dispositivo secreto, como se ve en muchos programas de ciencia ficción, como Viaje a las Estrellas. Si podemos hacer invisible una nave, la energía electromagnética pasaría a través de ella. Pero la tecnología para hacer invisibles a todas las naves espaciales o el poder necesario para crear láser lo suficientemente fuertes para hacer volar grandes blancos desde grandes distancias se encuentran mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Y en este momento no existe ningún arma ofensiva emplazada en el espacio. Pero la guerra aún pudiera llegar al espacio más o menos dentro de la próxima década. El futuro de la guerra espacial puede lucir un tanto diferente en un principio. Creo que va a ser de sistemas de satélite y antisatélite, misiles y satélites, sistemas sin ninguna tripulación. ¿Y por qué serían los satélites y las armas que pueden destruirlos probablemente el foco de la Primera Guerra Espacial? Porque los satélites ya son esenciales para combatir en las guerras que se desarrollan en la Tierra. Estados Unidos es particular, es extremadamente dependiente del espacio. Nuestro ejército no podría funcionar de la forma en que lo hace actualmente sin satélites. Los usamos para comunicaciones, la navegación, la recopilación de información de inteligencia de todo tipo, bien sea inteligencia de imágenes o inteligencia de señalización. Gran parte de todo eso se lleva a cabo mediante satélites. Incluso las maniobras en tierra requieren señales de GPS. Desde el 2007, China y los Estados Unidos han demostrado que son capaces
capaces de destruir satélites en la órbita terrestre baja mediante el uso de misiles. Cada uno de ellos ha eliminado uno de sus propios satélites. No es una proeza fácil debido a que los satélites se desplazan a gran velocidad por el cielo a unos cientos de kilómetros por encima de la Tierra, aproximadamente a 28.000 kilómetros por hora. Sin las veloces computadoras la gente no tendría ninguna posibilidad. Disparar a un satélite arriba en el espacio es como tratar de darle a un veloz saque de tenis de otra persona con nuestro propio saque. La posibilidad de que alguien apunte y sincronice las cosas exactamente para hacer que su pelota golpee la otra pelota es virtualmente imposible. Pero para un misil moderno con sistemas de rastreo avanzados no es tan difícil como parece. Esto se debe a que los sensores y los equipos de rastreo que se encuentran dentro del misil son capaces de seguir evaluando su ubicación y la ubicación del objetivo y realizan ajustes secundarios divididos para dar en el blanco. Imaginen que tienen una pelota de tenis inteligente que pudiera hacer lo mismo. Esta reajustaría el lugar donde necesitaría estar cientos de veces en el breve tiempo en el que las dos bolas estuviesen en vuelo para asegurarse de dar en el blanco. Y una vez que un misil intercepta un satélite, no se necesita de una gran explosión. De hecho, muchos misiles antisatélite están diseñados para simplemente chocar con el objetivo sin necesidad de ningún explosivo. Los materiales en el espacio están diseñados para ser livianos. Resulta costoso elevar objetos en órbita. Se requieren 50 kilos de combustible para elevar en órbita 50 gramos, así que se desea hacer las cosas livianas, lo que hace que también sean fáciles de derribar. De regreso en la Tierra, los efectos de una guerra a gran escala en la próxima década serían graves. Si los países comienzan a derribarse mutuamente, los satélites en el espacio ultraterrestre, los problemas se extenderían rápidamente más allá, dificultando a los militares emprender la guerra. Definitivamente, la sociedad mundial actual es dependiente del espacio. Si comenzáramos a perder satélites, no solo los satélites militares, sino también los satélites comerciales y civiles, ¿qué ocurriría con la vida diaria? Repentinamente, los cajeros automáticos y muchos teléfonos celulares dejarían de funcionar. Ya no tendría el efecto pago en las estaciones de servicio. Las transacciones financieras en todo el mundo que utilizan la señal de sincronización GPS de repente estarían afectadas. Entonces el mundo entero reduciría la velocidad. Y si una guerra espacial se saliera totalmente de control, los misiles se pudieran transportar ojivas nucleares al espacio para asegurarse de que fuesen eliminados los blancos importantes con una gran explosión. Pero uno no podría creer cuán diferente sería una explosión nuclear en el espacio y lo destructiva que pudiera seguir siendo de regreso a la Tierra. Existe un arma en los arsenales actuales que podría seguir siendo utilizada para aniquilar los objetivos en las batallas espaciales masivas del futuro: las bombas atómicas. Pero cualquier persona acostumbrada a ver explosiones atómicas se le haría muy difícil reconocer estas explosiones en el espacio. Uno de los aspectos espeluznantes sobre la explosión de un arma nuclear en el espacio es que no se parece a nada de lo que pudiera esperarse. Aquí en el planeta Tierra vemos esta nube icónica en forma de hongo, pero en el espacio sin atmósfera no hay nubes. En su lugar se tendría una burbuja expansiva de radiación, un simple destello de luz como una estrella muy pequeña convirtiéndose en supernova y acabando con todo a su alrededor. Apenas en los primeros nanosegundos, los rayos gamma de gran energía explotan en todas las direcciones, junto con un destello de luz, seguidos por una nube de radiación en expansión. La onda de choque que destroza los edificios en la Tierra se extiende debido a que no hay atmósfera en el espacio. Pero la esfera de radiación se expande más rápido y a una mayor distancia que en la Tierra. Solo se puede pensar en algo parecido a las balas, pero hay partículas de radiación que se liberan y viajarán grandes distancias, como rayos gamma, neutrones, que penetrarán los satélites. Algunos explotan al atravesarlos, otros impactan los circuitos electrónicos y causan mucho daño. Con una bomba nuclear de tamaño promedio, cualquier satélite dentro de un radio de 80 kilómetros será destruido. Pero una explosión atómica en el espacio no solamente destruiría los equipos.
Los astronautas que vuelen a través de los restos de la explosión de un arma nuclear en el espacio estarían sujetos a niveles extremos de radiación y en particular existirían rayos gamma provenientes de la desintegración radioactiva del núcleo radioactivo y que podrían interactuar con la piel y causar cáncer. Igualmente habría electrones energéticos y otras partículas originadas en el núcleo radioactivo y todas estas cosas causarían daños a los tejidos vivientes. Sin viento o cualquier otro efecto atmosférico que se expanda, la esfera de radiación se mantendría a niveles peligrosos por meses. Los actuales misiles pueden transportar ojivas nucleares al espacio, y debido a la forma en que interactúan las bombas atómicas con la atmósfera superior de la Tierra, un país podría decidir atacar a otro país con una explosión en el espacio, porque la misma realmente causaría mucho daño a su paso hasta descender a la Tierra. Cuando estalla un arma nuclear por encima de toda la atmósfera terrestre, la misma libera una gran cantidad de rayos gamma, radiación electromagnética con muy altos niveles de energía que ionizan el gas en la atmósfera. Es decir, estos expulsan los electrones de los átomos y las moléculas. Dichos electrones son expulsados hacia abajo y se mueven a una fracción considerable de la velocidad de la luz, creando una increíble corriente eléctrica que ocasionarían grandes diferencias de voltaje y grandes subidas de corriente en los equipos eléctricos aquí en la Tierra. Si Estados Unidos fuese el objetivo, habría un repentino pico de corriente conocido como pulso electromagnético, o PEM por sus siglas en inglés, que bajaría como una enorme bola invisible de luz. Esta destruiría en un instante los equipos eléctricos y todo lo que contenga corriente eléctrica. Las explosiones atómicas sobre la Tierra también crean pulsos electromagnéticos o PEM, pero con rangos más limitados. Una simple explosión atómica podría devastar al país al estallar sobre la atmósfera. Se cree que si se activara un arma nuclear a cientos de kilómetros de Kansas, se desactivarían no solo la mayoría, sino todos los equipos electrónicos de los Estados Unidos. El daño sobre la Tierra debido a explosiones atómicas en el espacio no es solo una teoría. Al inicio de la década de los 50, durante el apogeo de la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la ex Unión Soviética se convirtieron en las únicas naciones en utilizar el espacio como un terreno de pruebas nucleares. Una de las últimas pruebas sobre el Océano Pacífico en 1962 produjo un PEM que afectó a los equipos eléctricos de punta a punta desde Nueva Zelanda hasta Hawái. Así que se puede afectar una gran área con estas corrientes intensas, no solo el área más cercana a la bomba. Debido al daño generalizado en el espacio y sobre la Tierra, ambos países dejaron de realizar estas explosiones, luego de aproximadamente 2 docenas de pruebas. Podrían utilizarse armas de fuego convencionales en el espacio, para evitar disparar a satélites o naves espaciales aliados con grandes e imprecisas explosiones nucleares. Pero si se estuviera a cargo de la seguridad externa de una estación espacial, incluso se dispararía un arma común sin oxígeno atmosférico en un ambiente de microgravedad. La pólvora del arma tiene su propio oxidante dentro de sí, así que la misma se dispararía. Si se lograra que el percutor golpease el extremo de la bala, se dispararía. Ahora, ¿empujaría a la corredera y la siguiente bala entraría en el cartucho y funcionaría? Es una buena pregunta. No estoy realmente seguro de que se dispararía más de un par de veces antes de atascarse y dejar de funcionar. Gran parte del problema es que el metal que mueve las partes internas de las armas requiere de lubricantes para funcionar con facilidad entre sí. Pero las condiciones extremas del espacio probablemente podrían hacer que se dañasen los lubricantes. Si esta arma de mano estuviese a la luz del sol, por ejemplo, se pondría muy caliente y probablemente las partes se atascarían entre sí. Si no estuviésemos a la luz del sol, se pondría muy fría y las partes se atascarían entre sí. Simplemente los lubricantes no funcionarían en el vacío del espacio. El principal problema sería que estos se dispersarían en forma de gotas, formando pequeñas bolas debido a que no hay gravedad o ninguna otra atmósfera a la que pudieran adherirse. Los astronautas han experimentado la misma situación al tomar líquidos en microgravedad. Los líquidos se separan en una serie de esferas en lugar de fluir uniformemente.
Pero existe un sistema que funcionaría bien para mantener alejados a los malos en el espacio. Disparar balas utilizando un arma con riel. Las armas con riel utilizan una serie de poderosos campos magnéticos en lugar de pólvora para propulsar las balas. Los actuales proyectiles de las armas con riel ya pueden desplazarse aproximadamente 3 veces más rápido que una bala de un rifle M16. La idea de un arma con riel es que se tome un pequeño perdigón que pudiera ser de metal, tal vez de plástico o de cualquier material, pero debe envolverse en papel de aluminio de manera que se complete un circuito eléctrico entre los dos rieles largos y el campo magnético creado, produciendo la salida del pequeño perdigón hasta el extremo de los rieles, haciendo que salga muy rápido hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, según lo que creen algunas personas. Sistemas similares ya se encuentran en funcionamiento en ciertos trenes bala y montañas rusas. Se tiene una serie de imanes que propulsan un objeto o un carro de montaña rusa o esta poza gigante de una bala que se desea utilizar para darle algo blanco en el espacio, de uno a otro acelerando a medida que avanza, y para el momento en el que alcanza un cierto número de pares de imanes, realmente avanza tan rápido como se requiere que avance. Montada en una gran nave espacial, el arma con riel pudiera convertirse en el cañón naval del futuro. Largas filas de poderosos imanes pudiesen propulsar grandes proyectiles a millones de kilómetros por hora. Pero ese tipo de arma sería suficiente para eliminar a una civilización extraterrestre antes de que puedan destruir la Tierra. Dentro de unos 100 años, las naves espaciales en guerra podrán atacar utilizando armas con riel ultraveloces que destruirán los objetivos sin explosivos. Simplemente impactando al enemigo a muchos miles o incluso millones de kilómetros por hora, liberarán cantidades increíbles de energía cinética, la energía del movimiento. En el 2008, la Armada de los Estados Unidos probó el arma con riel más poderosa que existe actualmente. Utilizando una serie de imanes y fuertes corrientes eléctricas, lanzó un proyectil de 3 kilogramos a más de 8.000 kilómetros por hora. El rango estimado del arma al estar totalmente en funcionamiento será de 300 kilómetros. Un proyectil que se mueva a 7 veces la velocidad del sonido causaría mucho daño. Es una de esas cosas por las que uno se alegraría si se encontrara de nuestro lado. Es el tipo de arma que realmente pudiera hacer algún daño si necesitáramos destruir la capital de una civilización extraterrestre violenta. Se puede tener una visión de una gran nave nodriza equipada con un arma con riel que se mueva a lo largo de la periferia de un extremo a otro y que pueda disparar un gran proyectil del tamaño de un automóvil. Algo que luego pueda adquirir velocidad en el arma con riel, tal vez 10 o 20% de la velocidad de la luz, posibilitando que esa cantidad de energía cinética destruya una ciudad entera. Es mucha energía. Pero un arma con riel tan avanzada, obviamente se encuentra aún muy lejos. Entonces, ¿existe algún arma con base en energía cinética que pudiese llegar al espacio en un futuro cercano? ¿Recuerdan el proyectil del tamaño de un poste telefónico que impactaba el búnker subterráneo en nuestra batalla lunar establecida 100 años en el futuro? Bien, esa arma llamada también Vara de Dios es lo más simple que pudiese surgir si se presenta una guerra espacial en las próximas décadas. Un pequeño propulsor de cohetes pondría en marcha esa barra aerodinámica del tamaño de un poste telefónico. Se trata de una gran barra de metal que probablemente estaría compuesta por algún material como tungsteno o algún metal resistente y pesado que se pueda poner en órbita y dirigirse desde el espacio hasta donde se encuentre el objetivo y dejar que solo la gravedad aumente su velocidad. La capacidad de la gravedad de acelerar un objeto e incrementar su poder destructivo puede verse en un arma de siglos anteriores. El fundíbulo, que era un tipo de catapulta utilizada para hacer llover destrucción desde lo alto. La gravedad actúa sobre un objeto como esta roca a una velocidad de 10 metros por segundo cuadrado, aproximadamente 30 pies por segundo cuadrado. Así que si la tomamos y la lanzamos, caería en menos de un segundo. No alcanzaría los 10 metros por segundo, pero si tomamos la misma roca
y la lanzamos con un fundíbulo más alto, más lejos, tendría la oportunidad de acelerar a 10 metros por segundo, 20 metros o el siguiente segundo, 30 metros, y en el tercer segundo, al dar en el blanco, dejará un cráter mucho más grande. Esta roca viajó en el aire por 5 segundos, lo que significa que para el momento en el que golpee, habrá acelerado alrededor de 50 metros por segundo, y con esa energía cinética agregada, dejaría un cráter aún más grande. En la batalla a 100 años en el futuro, la varilla lanzada a la Luna tiene una ventaja sobre la roca del fundíbulo en la Tierra. Debido a que la Luna no tiene atmósfera, la varilla sigue aumentando la velocidad hasta que impacta el puesto de mando clandestino de la colonia separatista. La misma penetra la roca lunar y destruye el puesto de mando. Pero, ¿qué sucedería si los separatistas en la Luna devuelven el favor y lanzan una varilla desde una plataforma espacial a la Tierra? La atmósfera terrestre reduciría la velocidad del proyectil, pero ¿sería suficiente para evitar que se destruya un cuartel general subterráneo en la Tierra? Cuando golpee la atmósfera superior, lo hará aproximadamente a un número de Mach 25 veces la velocidad del sonido. Reduciría la velocidad y descendería a través de la atmósfera, pero si golpeara la Tierra, la perforaría porque lo haría a 8.000 u 11.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, la cantidad de energía que descarga en un espacio muy pequeño y en una fracción de tiempo muy corta equivale a un arma nuclear pequeña. Algo como esto tendría mucho poder de penetración. Sería el mayor destructor de búnkeres. Pero tan impresionantes como lo son las velocidades de las varas de Dios y los proyectiles del arma con riel, nada puede competir con la velocidad del láser, la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo. Los láser siempre han sido las armas favoritas de las batallas espaciales de ciencia ficción. La idea de tener un láser personal es simplemente fascinante y atractiva. A mí me habría encantado tener uno a los 12 años de edad, de la misma manera como a los niños a veces desean ser vaqueros y pistoleros. Es muy divertida la idea de tener un arma que sea indolora, instantánea y que te convierta en el sujeto más rudo del valle. Pero, ¿qué es exactamente un láser? Los láser pueden ser considerados como un tipo de linterna de alta tecnología, pero no todas las ondas se encuentran sincronizadas de manera que se tengan alineadas todas las crestas de onda y haga que la radiación sea realmente intensa por una determinada cantidad de potencia. La luz normal de una linterna o del sol se encuentra desfasada, es incoherente. Algunas crestas de onda son así, las depresiones de otras ondas se comportan de esta manera, tienden a anularse en gran medida y lo que se observa son las partes resultantes. Los rayos láser de luz más visible tienen un color característico debido a que solo la luz en esa frecuencia de color específica se encuentra alineada y sale de la cámara. Los distintos tipos de láser pueden dañar los objetivos de formas diferentes. Este láser de luz verde en el laboratorio de láser de alta potencia de la Universidad de Stanford emite y deja de emitir poderosas ráfagas. Realmente no emite mucho calor, lo que significa que aunque se trata de un campo eléctrico muy poderoso y que este a su vez pueda proporcionar otro campo eléctrico lo suficientemente fuerte que pueda dividir los átomos y los electrones de los átomos, si se desea, además de desintegrar el material. El poderoso campo magnético se divide en moléculas de aire. Las mismas se vuelven a juntar entre cada pulso. Y en ese momento es cuando se obtiene ese destello, cuando sale la energía y se observa la luz y se recibe la información de una forma muy parecida, truenos y relámpagos. Y estos potentes campos están particularmente indicados para destruir los equipos electrónicos. De hecho, el láser modulador de electroabsorción, EAM, realmente dañó nuestra cámara cuando grabamos estas imágenes, porque las duopartículas se desviaron parte del pulso hacia los lentes, dejando una marca verde permanente en la luz de la cámara que obtiene el sensor de las imágenes CCD.
Otro láser en el laboratorio mostró la potencia de las ondas continuas en lugar de pulsos. Este láser dispara un rayo infrarrojo, por lo que no es visible para el ojo humano, pero sus efectos seguramente lo son. Es muy parecido al que está desarrollando el ejército, solo que este último es 50.000 veces más potente. Aquí tenemos unos lentes y a medida que pasemos a través de estos, el rayo se enfoca aquí en este plano. Si coloco un blanco en ese plano, se puede ver que termina quemándose debido al calor. Y luego, fácilmente puedo sacar un trozo recortado de esta cartulina. Las armas de láser de las guerras espaciales del futuro probablemente funcionarían de la misma manera, pero los fanáticos se sorprenderían al descubrir cómo será realmente el funcionamiento de las verdaderas armas de láser en el espacio. En ciencia ficción a menudo observamos un rayo láser, un rayo de energía, mientras que en la vida real con un láser se observaría un haz de luz que se conecta y desconecta. Es decir, es lo más veloz que conocemos. Si observáramos a alguien a punto de dispararnos con un rayo láser, tendríamos que reaccionar muy rápido cuando veamos sus dedos comenzar a moverse hacia el botón. De lo contrario, nos dispararían al mismo tiempo que veríamos a la persona que nos apunta iniciar el disparo. Pero en un duelo en el vacío del espacio, incluso los rayos de las armas láser que utilizan luz visible no se observarían. Así que la razón por la que podemos ver este rayo aquí es por la dispersión de las partículas de polvo en el aire. Y en el espacio no existen partículas de polvo. Es un vacío, por lo que no vemos el rayo, a no ser que el objetivo y los reflejos del mismo sean el blanco. Y ya que el sonido no puede viajar a través del vacío, ninguno de esos efectos de sonido especiales del láser de ciencia ficción sería parte de una batalla real de láser en el espacio. Aún cuando en el espacio las armas láser no se verían ni sonarían como lo hacen en las películas, seguirán siendo rápidas y mortíferas en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo luciría un verdadero combate espacial? Habrá que ver para creer. Ningún arma ha fascinado a generaciones de fanáticos de la ciencia ficción más que los láser de alta potencia. Y es posible que en las próximas e inminentes décadas, los láser serán lo suficientemente potentes para derribar satélites cerca de la órbita terrestre, en un abrir y cerrar de ojos. Ningún arma es más veloz que un rayo láser de la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si pudiéramos crear un arma que pudiera atravesar el blindaje, realmente estaríamos en algo, porque si solo se requiere de energía eléctrica para mover lo que se tiene, tendríamos lo que llamaríamos un cargador infinito. Si se trata de un gran cañón, de un acorazado, se necesitan balas y pólvora. Podemos quedarnos sin ellos. En un sistema láser, todo lo que se requiere es energía eléctrica. Las armas láser para uso en la Tierra podrían comenzar a aparecer en los campos de batalla en cualquier momento. En el 2008 y el 2009, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó pruebas limitadas con un arma conocida como el Sistema Láser Aerotransportado. Se trata de un láser de alta potencia accionado desde la trompa de un Boeing 747 modificado que identifica y rastrea los objetivos de manera que puede dispararles con un rayo de energía preciso. Se puede disponer de una gran cantidad de energía láser mientras el avión vuela a gran altura y se puede disparar y destruir misiles, de manera que constituye un sistema antimisil. Así que el día está cerca. Mientras que la tecnología nos permita presentar láser en sistemas cada vez más pequeños, podremos instalarlos en los satélites o, en teoría, destruir los misiles que se acerquen a la atmósfera. Y con su capacidad de atacar a la velocidad de la luz, los láser serían una gran arma para las naves espaciales de combate. Sin embargo, los combates futuristas entre naves espaciales tendrán muy poco en común con las batallas aéreas actuales o con lo que se ha visto en las películas de ciencia ficción.
Remontándonos a 200 años en el futuro, una nave de suministro y sus naves de combate de escolta en su camino hacia las colonias en Marte son interceptadas por piratas espaciales que buscan un motín. En esta atmósfera, los aviones necesitan propulsión, que es la razón por la que tienen alas. Con esto se quiere mantener a los pilotos conscientes una vez que hacen los giros. En el espacio no es necesario. Se podría tener a una nave volando por horas y simplemente dar la vuelta y disparar al sujeto que viene detrás. Estas son las clases de cosas que se pueden hacer cuando no se requiere una atmósfera. Cuando los piratas atacan el convoy de suministro, las naves de combate de apariencia extraña se enfrentan a ambos lados. Probablemente lo más conveniente sería hacer un cubo cubierto de cohetes, propulsores o pequeños cohetes y sensores. No tiene ninguna atmósfera por la cual preocuparse, así que no hay problema de arrastre. Si se quiere tener una visión de 360 grados en tercera dimensión y ser capaz de disparar en todas las direcciones, sería un cubo. Con estas naves de extraña apariencia combatiendo en el vacío del espacio, los movimientos del combate también serían muy distintos a los de la batalla aérea en la Tierra. Tendremos un movimiento más inestable con el que se nos permita de repente simplemente disparar a la izquierda, repentinamente disparar a la derecha, manteniendo el movimiento hacia adelante. Podemos lanzar cohetes y frenar al azar sin tener que preocuparse por estrellarse contra un planeta, como sucede cuando se está dentro de una atmósfera. Pero sin ninguna atmósfera que frene la nave espacial, las naves de combate espacial pudieran alcanzar velocidades tan altas que el cuerpo de los pilotos humanos comenzaría a deshacerse. Eso es lo que Nicholas B. de Seigler, Illinois, quisiera consultar a Pregunta al Universo. Así que envió un mensaje de texto. ¿A qué velocidad comienzan a desintegrarse los átomos humanos? Tu pregunta es sobre una idea común y generalizada, pero muy comprensible. Resulta que los átomos se mantienen estables a cualquier velocidad, debido a que en su propio marco de referencia se encuentran en reposo. Sin embargo, los seres humanos mueren si se someten a velocidades sostenidas superiores a 10 G. Así que diría que ese es el límite práctico para las aceleraciones durante los viajes interestelares. 10 G. Pero, ¿cómo puede haber fuerzas G en el vacío del espacio donde apenas hay gravedad? Gracias al principio de equivalencia de Albert Einstein, una parte clave de su teoría de la relatividad general afirma que la gravedad y la aceleración son equivalentes, como un elevador que aumenta la velocidad, haciendo que el pasajero sienta como si existiese gravedad adicional que lo empuja hacia el piso. Si uno se desplazara demasiado rápido en el espacio y luego se detuviese bruscamente, el cerebro se movería dentro del cráneo tan rápidamente que uno podría morir. Así que se desearía que el sistema de orientación de la nave espacial lo proteja de este tipo de maniobras. O los estrategas del futuro podrían decidir mantener a los pilotos totalmente fuera del combate. De ser así, ¿cómo luciría una batalla espacial sin pilotos? Debido a la complejidad y los peligros del combate en el espacio, los pilotos podrían quedar fuera de todas las batallas espaciales del futuro. Imaginen a nuestra nave pirata, 200 años en el futuro, tratando de atacar la nave de suministro, mientras toda la tripulación permanece en las dos naves espaciales principales. Asumiendo que tuviésemos una gran nave espacial tripulada o pilotada que estuviese comprometida en operaciones de combate con otra nave de las mismas dimensiones, no se enviarían pilotos de combate. Se lanzarían algunos pequeños vehículos maniobrables del tamaño de un maletín con minas espaciales que serían sigilosos, flotarían hasta la nave enemiga y se fijarían a sí mismos hasta explotar. Esa sería la forma de hacerlo. Pero aun cuando las naves espaciales de combate pilotadas no podrían ser un arma dominante en el futuro, es probable que los láser sigan desempeñando un papel si se diera una guerra espacial, aunque tendrán que superar algunos desafíos. Dentro de 30 años, una estación terrestre intenta destruir a un satélite enemigo con un láser. Pero antes de que alcance el blanco, el rayo tendrá que enfrentarse a la atmósfera de la Tierra. Si alguna vez introducen una pajilla dentro de un vaso con agua y la observan por un lado, notarán que parece doblada.
Esto se debe a que la luz se curva al pasar a través de un material y otro. Bien, los láser que pasan a través de la atmósfera tienen que pasar por la misma situación, la refracción. Por lo tanto, al intentar apuntar un láser desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, se debe tomar en cuenta qué tanto la atmósfera refracta a la luz. Un arma láser que ya se encuentre en el espacio será más efectiva al eliminar satélites o naves espaciales. Arriba en el espacio no habría atmósfera y en consecuencia no habría una atenuación de la luz del láser, como sucedería si atravesase la atmósfera. Pero hasta que los científicos no descubran una fuente de energía ligera y fuerte para el uso en el espacio, los láser no serán lo suficientemente poderosos para destruir nada. Y es probable que el mismo tipo de limitaciones energéticas mantenga las armas de láser fuera del alcance de los soldados espaciales. Hasta que no creemos un reactor de fusión en una batería del tamaño de un teléfono celular, no llevaremos estas cosas a que pudieran causar algún daño real. Es decir, como el phaser portátil del Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas, que dispara, destruye y desintegra totalmente a las personas. Con un gran poder. Me gustaría saber qué fuente de poder tienen esos dispositivos. Si el láser no se considera un arma espacial dominante del futuro, entonces, ¿cómo sería una batalla en la superficie lunar dentro de 100 años? Debido a que a menudo las colonias entran en conflicto y tienen algún tipo de guerra, se podría pensar que sería muy pronto. El ambiente es tan hostil que para empezar hay que tener suerte de estar vivo. Las fuerzas atacantes que se aproximan a la colonia rival probablemente serán bastante pequeñas debido a las condiciones extremas y los altos costos de llevar tropas y equipos al espacio. Y por la misma razón de ahorro de costos, la colonia también estará constituida por materiales delgados y livianos. Es muy costoso enviar artillería pesada, blindada, de acero inoxidable o de cualquier material. Eso no es lo que las primeras colonias van a hacer, y van a ser muy frágiles. Incluso un simple ataque pudiera ser muy efectivo. Creo que solo se encontraría a alguien transportando una bomba al lugar equivocado para esconderla y hacerla estallar, o lanzando un pequeño misil a alguien. Sería extremadamente difícil de detener, sería muy fácil aniquilar a todos. Pero si la fuerza de ataque no fuese capaz de eliminar la colonia inmediatamente, podría recibir un contraataque en la superficie de la Luna. Aquí en el vacío del espacio, aún la herida más pequeña puede significar una sentencia de muerte. Si se perforara un traje espacial, se produciría una fuga y de esa forma lo que haya perforado probablemente seguiría penetrando hasta entrar en contacto con la persona que lo lleva puesto. Entonces, ¿cómo se ayuda a esa persona? ¿Cómo se le presta primeros auxilios? Pero las guerras espaciales del futuro distante pueden ir más allá de todas las tecnologías y maquinarias del hombre. Después de todo, el poder destructivo del fenómeno natural en el universo va mucho más allá que cualquier arma que el hombre haya podido crear. Observando cientos de años hacia el futuro, una civilización extraterrestre beligerante está utilizando a Marte como lugar de concentración para su próxima invasión a la Tierra. Se podría pensar en redirigir un asteroide o una roca voladora a través del sistema solar para que impactara en Marte. Podríamos pensar en disparar un cohete hasta un asteroide para desviar levemente su trayectoria. De modo que luego de pasar varias órbitas, finalmente golpea a Marte. Pero, ¿es inevitable que el hombre convierta la última frontera en un campo de batalla? ¿O podrían nuestros avances en tecnología destructiva ir a la par con los avances en sabiduría y el instinto de conservación? Los seres humanos siempre han pensado que algún día, no muy lejano, estaremos por encima de la necesidad del conflicto. No lo hemos hecho aquí y no creo que lo hagamos en el espacio. La mayoría de los países del mundo ya han suscrito lo que se conoce comúnmente como el Tratado de Espacio Ultraterrestre de 1967, que preserva el espacio, la Luna y otros planetas para fines pacíficos.
Pero debido a que los viajes espaciales se tornan más rutinarios en el futuro, y si se descubren recursos valiosos sin aprovechar fuera de las fronteras de la Tierra, ¿bastaría con un tratado? Solo el tiempo dirá si este arsenal de armas espaciales exóticas es un adelanto de nuestro futuro o un peligroso mundo de fantasía que podemos evitar.